Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro 10º capítulo del podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, del estudio Cielos de un Elefante. Hoy día tenemos como invitado a Matías Ramírez, químico farmacéutico y además secretario de, a ver si lo digo bien, Cristian, es decir, Matías, CP, algo así es. ¿Ah? Ahí te voy a pedir que tú me ayudes con esa sigla un poco difícil. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Matías. Es un gusto tenerte acá en el estudio. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. La verdad es que estoy muy honrado y muy feliz de poder participar en este evento, en este espacio, ¿verdad?, de poder conversar sobre temas de salud. Como mencionaba, soy farmacéutico y actualmente estoy como secretario de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, que por siglas son HCP. HCP, eso, muchas gracias. Partamos entonces un poquito contando qué hace un químico farmacéutico, qué es un químico farmacéutico, porque mucha gente se imagina o pega habitualmente lo que es químico farmacéutico con manejo en farmacia, y es bastante más amplio el rol que cumplen ustedes, Matías. Sí, la verdad es que es una pregunta muy importante y muy buena, no porque sea yo farmacéutico, sino que porque muchas veces no se sabe lo que hace un farmacéutico Exacto. o se tiene una visión un poco sesgada, ¿ya? Yo creo que para la mayoría de las personas el farmacéutico es la persona que está en las farmacias, ¿cierto? Exacto. Y a veces piensan que es solo el que vende un medicamento o muchas veces es el que está en el mostrador de las farmacias, ¿ya? Y hay un poco para explicar. En las farmacias comunitarias, que son las que habitualmente las personas pueden adquirir su medicamento en la calle, ¿cierto? En el comercio, Ujú. se llaman farmacias comunitarias. Y cada farmacia, por ley, tiene que estar bajo una dirección técnica de un químico farmacéutico. Y las personas que trabajan con él son dependientes de farmacia o auxiliares de farmacias con conocimiento, ¿verdad? Pero que son el equipo técnico del farmacéutico y que son las que habitualmente están para la venta, para el expendio de medicamentos. Y el farmacéutico, para bien o para mal, muchas veces está en una oficina de la farmacia que está, ¿cierto?, viendo temas administrativos, viendo temas contables, qué sé yo, y cuando la persona, algún usuario o persona quiera hablar con él, ¿cierto?, las personas que están en el mostrador lo van a buscar y sale a hablar, ¿cierto?, de ese lugar. Entonces, desde ese punto de vista, si tú como usuario vas a comprar un medicamento, tienes alguna duda, tienes que solicitar que venga el farmacéutico para hablar con él. Sí, y además eso es obligación que las farmacias cuenten con un farmacéutico, ¿ya? Por ley, las farmacias deben tener primero la dirección técnica de un químico farmacéutico, pero además en su horario de apertura y funcionamiento debe contar con el profesional físicamente, ¿ya? Y es por eso que es súper importante porque acá, viendo el lado positivo de esta medida, somos un profesional de la salud que está 100% disponible en estos centros de salud, ¿cierto? Que así al menos lo queremos y queremos instaurar la definición de las nuevas leyes de fármaco, ¿cierto? Verdaderos centros de salud en la farmacia. Dado que podemos estar disponible ante consultas de categoría, ¿verdad?, básica a nivel de alguna patología, alguna enfermedad, alguna recomendación en salud, alguna recomendación con respecto a medicamentos. Y eso es importante que las personas sepan que pueden acudir siempre a este profesional. Y no tan solo en las farmacias de comunitaria o de cadena, sino que también en los centros de salud, en las instituciones públicas, privadas, donde hay farmacias, hay un químico farmacéutico, química farmacéutica que debe estar disponible. Perfecto. Y además de ese rol, ¿qué otros roles cumplen? Porque tú hablabas de hospitales y a distintos centros, para que la gente conozca un poco eso, Matías. Sí, ahí, como un poco para que se comprenda, ¿cierto? El farmacéutico, si bien su categoría principal es el tema de la farmacia, tiene que ver también con distintos desarrollos con respecto al medicamento. Es decir, los químicos farmacéuticos pueden trabajar en la industria farmacéutica, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que es el proceso desde la creación o desde el estudio de una molécula hasta la fabricación, ¿cierto? Por procesos de calidad, de procesos de fabricación, ensayos, estudios de estabilidad, investigación y desarrollo, etcétera, ¿cierto? Ese es como un grupo también muy potente de lo que es el quehacer farmacéutico. Otro grupo potente es la farmacia comunitaria, como ya lo mencionamos. También tenemos desarrollo profesional a nivel de la industria alimenticia, ¿cierto? Industria alimentaria. Me conozco ahí cuál es la palabra Claro. correcta, pero también tenemos que ver con respecto a ciertos procesos, controles de calidad, cierto controles microbiológicos, que ahí por nuestra formación científica y técnica compartimos mucho con otros profesionales, por ejemplo, como los bioquímicos, los mismos químicos, los analistas, etcétera. Eh,
También tenemos una presencia muy importante en lo que es la parte regulatoria en general con respecto a temas de medicamentos, y ahí tenemos a personas profesionales que trabajan, por ejemplo, en el Instituto de Salud Pública, en el Ministerio de Salud, ¿verdad? En distintas direcciones de servicios de salud, etcétera. Y también un grupo no menor e importante trabaja en la academia, ¿cierto? Desde el punto de vista de la educación, la formación, en ciencias básicas, ciencias más duras, digamos, con respecto a la Claro. farmacia, a nivel tanto de pregrado, posgrado, etcétera. Tenemos la fortuna de que es una carrera bien con un mix desde el punto de vista desde el desempeño profesional. Perfecto. Y pensando en un poco el nombre del podcast, hablamos de bienestar. ¿Cuál es como el trato más directo que tiene el farmacéutico o el químico farmacéutico con la persona, con el ciudadano a pie, digámoslo así, Mati? Y eso me agrada la pregunta desde el punto de vista de que las personas, cuando recurren a una necesidad de medicamento, ¿cierto? Principalmente, ¿dónde están? La mayoría en los hospitales públicos, Exacto. ¿verdad? Y si uno lo piensa, muchas veces los controles médicos son cada cierto tiempo, ¿cierto? No son tan frecuentes, no son todos los meses. Y Sí, bastante distanciados, siendo reales, digamos. siendo positivo, ¿cierto? Sin embargo, la entrega de medicamentos, la dispensación, ¿ya? Es o mensual o cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo de la institución, pero es una instancia donde el usuario recurre frecuentemente. Por lo tanto, desde el punto de vista del bienestar, las farmacias vendrían siendo una especie de oportunidad, ¿cierto? Donde las personas pueden recurrir a alguna consulta, algún consejo, que muchas veces no tiene que ver a veces con los mismos medicamentos, sino que también con problemas de salud, a veces con temas administrativos, con temas de exámenes, consultas, etc. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir con esto? Que el solo hecho de que tengamos a este profesional en las distintas unidades donde trabaja, ya es una oportunidad de acercar salud y bienestar a las personas, que muchas veces por desconocimiento de que no saben que está ahí o que no saben que debe estar disponible para ellos, no se consulta o no se pregunta. Perfecto. He sabido de algunos programas que hay, yo no sé si tú me puedes ayudar más, el concepto de farmacovigilancia y esos conceptos, en farmacias de todo orden, donde la gente va y va regulando su presión, ¿ya? Las personas que son diabéticas también, y tienen como un seguimiento constante. ¿Cómo funciona eso? Que a lo mejor mucha gente no sabe que existen y es un beneficio para todos. Eso son servicios farmacéuticos, ¿ya? En general, como, de hecho es como el tema que estamos teniendo todos los farmacéuticos hoy en día, como llevándolo nuestra bandera de lucha, ¿cierto? Nuestra bandera de batalla con respecto a implementar servicios farmacéuticos. Yo trabajo en un hospital público también, en donde probablemente esas cosas son un poquito más estructuradas y pueden, eh, más allá de todos los temas administrativos que uno tiene que recorrer, Exacto. eh, pueden implementarse un poquito más concretamente, ¿ya? Sin embargo, las farmacias comunitarias, yo cuando hablo de farmacias comunitarias es la farmacia cadena, ¿ya? Ajá. También existen esta posibilidad de servicios que justamente está desde una toma de presión, ¿cierto? Desde una toma de glicemia, desde algún cuestionario base, ¿verdad? Para algún screening, para determinar, ¿cierto? Si hay alguna condición, algún factor de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Son instancias en las cuales los profesionales de farmacia, el farmacéutico, ¿verdad? Y farmacéuticas generan conexión con la comunidad y le prestan un servicio. Y ahí hay distintos servicios, ¿cierto? Tenemos desde la educación, Ujú. algo tan básico, tan sencillo, las revisiones de tipo, digamos, de paper que me ha tocado revisar, valga la redundancia, estos estudios, ¿verdad? Demuestran que educando a la persona, conversando con la persona, algo tan básico, podemos lograr tener incluso mejor adherencia y menores efectos adversos asociados a la medicación, solo con algo tan sencillo como conversar, educar. Por lo tanto, ese es un servicio per se, un servicio farmacéutico. Tenemos otros servicios que ya son un poquito más complejos, como la revisión de la medicación, ¿cierto? Donde ahí, como farmacéutico, nosotros entrevistamos a la persona y revisamos qué medicamento utiliza, pero todos los medicamentos, ¿ya? Perfecto. Porque a veces pasa que las personas cuando van al médico o cuando van a algún otro profesional le preguntan qué toma y relata como mantra lo que le dijo el médico, Claro. ¿cierto? Y un cuarto de lo que toma, en realidad. Y en verdad con nosotros como farmacéuticos la idea un poco es como generar también vínculos y
y generar un poco de esta confianza, de esta complicidad con el usuario, ¿cierto? En donde yo, al menos cuando me toca, lo primero que le digo es, cuénteme lo que toma desde que se levanta hasta que se acuesta, pero todo lo que toma. No me importa si usted lo compra, si se lo recomendó a alguien, a mí me interesa todo. Yo acá soy todo oído, no la voy a juzgar, ¿cierto? No lo voy a juzgar, etcétera, porque eso es lo importante, porque me interesa saber eso. Porque así la podemos ayudar. Si no, nos generamos ahí, tenemos un vacío, ¿cierto? De ciertos productos o fármacos que toma o que no toma, dosis distintas, etcétera. Eso es la revisión de la medicación como servicio farmacéutico. Y Perdón, ¿y eso tiene que está establecido si todas las farmacias tienen que darlo o tiene que haber así como una declaración de principio de la farmacia, tenemos este servicio para que la gente no vaya, golpee y le diga, ¿ya? ya, eso es súper importante porque no es algo establecido, no es algo transversal, ¿ya? Es algo que ya sea farmacia, cada institución de salud puede o no ofrecer, ¿ya? Y eso depende de múltiples factores, desde el factor humano, ¿cierto? Por Que cuenten con los farmacéuticos, desde el factor tiempo, que haya tiempo para hacerlo, y en las partes, por ejemplo, como en las farmacias, incluso voy a mencionar de cadena, Ujú. puede ser que incluso no todas se oferte algún servicio. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero antiguamente en algunas farmacias se ofrecían los servicios de vacunación, por Sí, ejemplo, de administración de la vacuna influenza, por ejemplo, ¿ya? En Europa, en España, esto estaba mucho más estandarizado, estaba mucho más controlado y efectivamente en la farmacia uno si requiere de administración de alguna vacuna que esté obviamente todo reglamentado, todo bajo ciertos marcos, va a acudir al farmacéutico y se administra. Claramente el farmacéutico tiene que estar mm, capacitado, certificado en estas operaciones. claro. Y lo mismo debiese ocurrir acá. Y eso es súper importante, porque estos servicios farmacéuticos deben ser realizados por personas que tengan las competencias necesarias, ¿ya? Que se pueden aprender, por supuestamente, para todo y todo. Así que no es algo tampoco que es una Inaccesible. barrera inaccesible. Ujú. Pero eso sí, no es transversal estos servicios. Perfecto, perfecto. Y tú también decías que perteneces a una asociación. Háblanos un poquitito de eso, porque hay mucho que hablar de ese punto. Sí. Bueno, a mí, desde que partí trabajando, hace más de 10 años, partí en un hospital público, chiquitito, y conocí los cuidados paliativos, ¿ya? Para los que no saben los cuidados Eso paliativos, mismo te iba a preguntar, ¿qué definió para el común de la no me gente? voy a extender tanto, pero es importante conversar sobre ello. Los cuidados paliativos son un conjunto de prestaciones, ¿cierto?, que se le otorgan a las personas que partieron inicialmente cuando estaban en fin de vida, ¿ya? Personas que estaban en situación ya de salud muy compleja, entre comillas, terminal, en donde parte de los principios era el buen morir, ¿ya? Yo sin saber nada de paliativos, Mm, o sea, llegué a este hospital, no tenía idea de qué era trabajar en cuidados paliativos. Y ahí tuve la fortuna de conocer a un médico muy ameno, que era el doctor Italo Belifemini, que no está ya con nosotros. Siempre lo nombro porque él me marcó un poco en mi trazado de vida profesional. También las enfermeras, ¿cierto? Tuve la oportunidad de trabajar con enfermeras, terapeutas, psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, trabajadores sociales actualmente, en donde ya empecé a conocer este equipo multidisciplinario. Bueno, y estos se encargaban principalmente de las necesidades de las personas en fin de vida, relacionadas principalmente a cáncer, ujú. ¿ya? Así partieron los cuidados paliativos, donde Chile ha sido pionero a nivel latinoamericano con respecto a las políticas de salud. El GES de cuidados paliativos es el GES Sí. número 4, Mm, ¿ya? Uno de los principales GES, que estaba muy al principio, en donde, donde se garantiza, ¿verdad?, los distintos, el acceso, ¿verdad?, la oportunidad, los tratamientos de esto. Y ahí conocí, ¿cierto?, este equipo de cuidados paliativos donde, como les mencionaba, se preocupa integralmente de la persona, ¿cierto? No tan solo de sus dolencias físicas, sino que también mentales, psicológicas, sociales, porque lo que afecta a una persona cuando está en una condición paliativa, ¿verdad? No es solo la persona propiamente tal, sino que afecta a su entorno, afecta a dónde vive, cómo vive, etcétera, etcétera. sí, es Y muy ahí, sistémico, es muy sistémico. exactamente, y ahí conocí el programa Cuidados Paliativos y partí un poco adentrándome como farmacéutico en esto. Y por supuesto, uno de los principales síntomas de las personas en cuidados paliativos en fin de vida es el dolor, ¿ya?
Y ahí, dentro de este equipo, dentro de manera personal, también empecé a conocer personas, empecé a conocer equipos clínicos, donde se me empezó la posibilidad de abrir este mundo, de poder aprender un poco más, ¿cierto?, del dolor, de lo que conlleva el dolor. Y avanzando en los años, ¿verdad? Me cambié de hospital y en el otro hospital también tuve la oportunidad, no en un principio, pero sí ya ahora actualmente, en volver a estas atenciones en dolor, ya no en cuidados paliativos, sino que en dolor crónico. ¿Y por qué doy todo este preámbulo? Porque así, con este avanzar del tiempo, conocí la Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, que es la HETCP, que es una asociación que data de hace más de 20 años, que es filial de la IAS, que es la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, Mm. y que es una asociación que es multiprofesional, en donde agrupan y trabajan de todo tipo de especialidades médicas y no médicas, ¿cierto? Médico, anestesista, farmacéutico, enfermeras, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, ¿cierto? En pos del manejo del dolor y los cuidados paliativos. Y bueno, ahí yo soy bien busquilla, a veces tengo el problema de decir, no saber decir no. Estoy aprendiendo un poco a eso, pero em, se me dio la oportunidad de trabajar con ella y empecé a trabajar como cualquier socio que se hace de esto. Claro. Y bueno, ahí empecé a conocer a personas muy importantes en mi vida, en donde me invitaron ya a trabajar en cursos, etcétera. Y bueno, me dijeron, oye, postúlate a la asociación. Así que me postulé también y en el primer periodo salí, así que era director y ahora voy este es mi segundo periodo ya, así que ahora estoy de secretario, ahí más pega, pero bueno, la idea un poco es trabajar siempre en pos de el dolor, ¿cierto? Los cuidados paliativos y que sea multiprofesional. Importante eso, entonces vamos a hacer un llamado porque esto es abierto, ¿cierto? No hay ninguna limitación para otros profesionales. A lo mejor mucha gente trabaja con dolor y anda, como te contaba yo antes de que hiciéramos el programa, y claro, se encuentra con esta asociación a la cual se puede formar, tiene varias condiciones y varias ayudas. Entonces creo que sería interesante ahí que sepan. Después vamos a dejar el link tal vez para que la gente pueda explorarlo y pueda, digamos, Sí. registrarse. O sea, principalmente, como tips, es que es una asociación multiprofesional, para todos los profesionales de la salud, en donde cierto, está nuestra página web, etcétera, donde están las condiciones y los requisitos para ser socios y miembros. Y también se encarga esta asociación de realizar bastantes capacitaciones a nivel de nuestro país, ¿cierto? Tanto presencial como online. Y eso es abierto para el público en general, que pueda ir a estos cursos, porque a lo mejor hay familias que están pasando por eso y una situación como esa les puede un poco aclarar la problemática. Sí, ahí tenemos un debe. Ya la verdad es que principalmente es una asociación científica donde está todo orientado principalmente para el personal y profesional de la salud. ¿Ya? Estamos al debe, de hecho tenemos en estas ideas de proyectos, de propuestas, de que tengamos instancias para realizar hacia la comunidad. ¿Ya? Sin embargo, como ACHET, nosotros patrocinamos muchas otras instancias de otras organizaciones donde sí se hacen abiertas a la comunidad y a otros profesionales también, así que en ese contexto, si bien nosotros, nuestro ethos no va de esa línea, pero sin embargo nos vamos aunando a otras que sí van y también nosotros queremos hacer la propia. Bueno, ya más o menos teniendo claro la temática en la cual nos vamos a ir, Mati, te voy a hacer algunas Ujú. preguntas para ir acotando y para que la gente también vaya bajando esos conceptos, ¿ya? Partamos con nuestra primera pregunta. Vamos a hablar mayoritariamente del manejo del dolor, por tu experticia y todo lo que eso significa. Siempre hay unos conceptos que los que no somos farmacéuticos sufrimos un poco por eso y te lo quiero preguntar porque también lo vamos a bajar para la gente. Esos conceptos extraños de farmacocinesia, farmacodinamia, ¿ya? ¿Qué es eso y qué impacto tiene en la ingesta de los fármacos? La gente no conoce, usa los fármacos muchas veces de manera indiscriminada, entonces a ver si lo podemos aclarar bajo eso, bajo esa línea. Sí. Difíciles preguntas, ¿ya? Donde voy a intentar que la respuesta sea lo más sencilla posible para los que nos escuchan y van a ver, ¿verdad? A futuro. Claro. En donde exactamente hay que comprender que todas las cosas que nosotros tomamos eh, por las distintas vías de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ya sea vía oral, por la boca, ¿verdad? Intravenoso, Ujú. subcutáneo, supositorios, etcétera. Para nuestro cuerpo es algo extraño, es algo ajeno, ¿ya? Es un xenobiótico, es algo que yo no lo quiero. Entonces, nuestro cuerpo
por distintos mecanismos, lo va a eliminar o lo intenta eliminar. Eso es lo que busca el cuerpo siempre, ¿ya? Y cuando nosotros estamos ingiriendo un medicamento, pasan dos cosas cuando eso ocurre, ¿ya? Que son dos procesos importantes con respecto al fármaco. Que uno es el proceso de la farmacocinética y de la farmacodinámica. La farmacocinética, ¿ya?, en palabras simples, es lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento, ¿ya? Y ahí tenemos ciertos procesos que son clásicos e importante comentar solamente, que tenemos la liberación del medicamento, es decir, cuando yo por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de una cápsula con recubrimiento, que me la tomo con agüita, debe ser con agua, llega al estómago, ¿cierto? Viene con recubrimiento, así que probablemente va a resistir a los ácidos del estómago, se va a liberar en el intestino. Se libera el fármaco. Luego de eso vienen distintos procesos bioquímicos donde el fármaco se disuelve, etcétera, y se absorbe, ¿ya? Entonces tenemos la liberación del fármaco y la absorción como proceso farmacocinético. Perfecto. Luego que se absorbió, pasa a mi torrente sanguíneo, ¿ya? Y ese fármaco se va a distribuir. Y ahí tenemos nuestro tercer proceso: liberación, absorción y distribución. Y esto es súper importante porque cuando nosotros ingerimos un fármaco y se distribuye y pasa a nuestro torrente sanguíneo, pasa a la sangre, ¿cierto? Esto pasa y recorre todo el cuerpo, ¿ya? Todo el cuerpo que fluye a sangre. Claro. Entonces, y eso después lo vamos a entender después con el otro proceso, con el otro concepto, ¿ya? La distribución. Paralelamente, porque esto todo ocurre simultáneamente, tenemos el proceso de se distribuye, ¿cierto? Y de metabolismo, ¿ya? Donde las principales órganos, por así decirlo, o que están implicados en este tema son nuestro querido hígado, Sí. ¿cierto? Y nuestros queridos riñones, ¿ya? Donde son los encargados de metabolizar, que es mediante distintas reacciones, intentar que este fármaco se vaya rapidito, ¿cierto? E intentar eliminar rápidamente estos productos, ¿ya? Ese es el metabolismo, el proceso de metabolismo, donde está principalmente el riñón y nuestro hígado, ¿ya? Esos son los procesos farmacocinéticos: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. De ahí la importancia entonces, Mati, que la diferencia de los medicamentos que se expenden, ¿cierto? Que mucha gente no entiende, dice, pero ¿por qué me dieron este a diferencia de este? Y a veces cambian arbitrariamente. ¿Ese cambio arbitrario tiene ese riesgo de acuerdo a lo que tú estás O planteando? sea, si lo vemos solo en esto, Ujú. por ejemplo, una persona que tenga algún déficit hepático, ¿cierto? Algún daño hepático o algún daño renal, alguna insuficiencia renal. Si yo, como equipo de salud o médico, le prescribo un fármaco, ¿cierto? Que tenga un gran impacto a nivel de metabolismo hepático o renal, eso significa que el fármaco no se va a metabolizar o no se va a eliminar de la forma que una persona sin esas condiciones lo haría. Exacto. ¿Y eso en qué se podría traducir? En un aumento, por ejemplo, de la concentración, ¿cierto? Donde eso podría gatillar que voy a tener más fármaco que el que debiese tener, y eso puede generar efectos adversos. Y también podría ocurrir que, como no lo estoy eliminando porque, por ejemplo, mis riñones están más mal, se me puede acumular y eso me puede generar una toxicidad. Por eso, generalmente, para la prescripción de los medicamentos, tenemos dos categorías: los medicamentos de venta libre, que esos se declaran en el envase, Ujú. y los medicamentos que son bajo receta médica. Y es por eso que los que son bajo receta médica también vienen un poco de la mano, que son medicamentos que tienen mayores condiciones de rigurosidad al momento de la prescripción, y es por eso que el equipo médico, ¿cierto?, el principal prescriptor a nivel de nuestro país, en donde claramente, dependiendo de la patología y del fármaco de la persona, va a realizar ciertos exámenes que nos van a permitir garantizar que este fármaco finalmente haga su pega, ¿cierto? Busquemos el efecto Exacto. y sea seguro. Perfecto. Yo creo que ese es muy claro el ejemplo que tú das para que la gente, porque uno ve y escucha habitualmente que la gente no considera ese factor que tú estás diciendo, ¿ya? Creo que hay un gran mensaje que tenemos que ir guardando. Así es. Vamos para el Y, segundo proceso. y el otro efecto, el otro concepto es el de la farmacodinamia, Exacto. ¿ya? Y ese proceso simple es lo que el medicamento le va a hacer a mi cuerpo, ¿ya? Y en general acá, a todos los que somos farmacéuticos, nos enseñaron el proceso o el efecto llave-cerradura, ¿ya?
donde como esto se va a ver, tenemos, ¿cierto? Mi puño, ¿verdad? Izquierdo va a ser el fármaco y mi mano derecha va a ser un receptor, ¿cierto? Donde cada vez que el fármaco fluye por la sangre, dependiendo de la concentración, etcétera, va a un minuto llegar a mi objetivo, a mi diana, ¿ya? Que es cuando se acoplan, ¿cierto? El efecto llave-receptor. Cuando se acoplan, eso genera en nuestro cuerpo una serie de mecanismos, de cascadas bioquímicas con productos, etcétera, que va a desencadenar en un efecto, ¿ya? Y eso tiene que ver, por ejemplo, si estoy tomando un analgésico, ¿cierto? Lo que va a buscar ese analgésico que me genere analgesia y que me disminuya el dolor. Mismo ejemplo, si queremos, por ejemplo, estoy en una condición de una alergia, ¿verdad? Estoy con mucho romadizo, ¿verdad? Dificultad para urticaria, ¿verdad? Entonces, este efecto, cuando tomo este medicamento, lo que va a buscar en nuestro sistema, ¿verdad? Es activar los receptores que me van a permitir controlar esa picazón, ese romadizo, etc. Entonces, la farmacodinamia es eso. Lo que el fármaco es el efecto clínico, finalmente, que lo que el fármaco le va a hacer a mi cuerpo y lo que yo busco como equipo de salud. ¿Cuál es el objetivo? O sea, si tengo la presión alta, lo que busco es controlar la presión. Si tengo el azúcar alta, la glicemia alta, lo que busco es controlar la glicemia en los valores normales para permitirme, ¿verdad?, realizar una actividad diaria adecuada. Eso finalmente son esos conceptos. Súper claro, Mati. Yo creo que a la gente va a ser muy importante que lo entiendan y ojalá tomen conciencia de la primera parte que decías tú, de la relevancia de este hecho, ¿no? No es llegar y arbitrariamente cambiar un fármaco. Bueno, a veces la gente lo hace por variables económicas, pero creo que también se considera eso cuando se está expendiendo el fármaco. Y en relación a esto mismo, ¿existe en Chile una ley o normativa que rija cómo se van expendiendo los fármacos? ¿Está Sí. normado eso? En general, nuestra principal ley, ¿cierto?, es nuestro Código Sanitario. ¿Ya? El Código Sanitario es como nuestra Biblia, como nuestro libro madre, en donde el código regula, ¿verdad?, desde la venta, la distribución y la prescripción de los medicamentos. ¿Ya? Específicamente en el título 4 de este Código Sanitario tiene que ver con temas de medicamentos, de cosméticos y de dispositivos médicos, donde ahí establece principalmente cuáles van a ser las condiciones de, el término más técnico es el expendio, ¿verdad? Donde se van a dispensar, donde se van a expender los medicamentos, en donde por código, ¿verdad?, por ley, es en una farmacia o en botiquines o en almacenes farmacéuticos, ¿ya? Lo más frecuente son las farmacias. Y ese es nuestro marco regulatorio madre, ¿ya? Y de ahí se derivan distintas leyes, distintos decretos, como por ejemplo hay fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ya que tienen distintos decretos como el famoso 404, 405, que es el de psicotrópicos y estupefacientes, que en palabras simples para que los que nos están escuchando y viendo, son estos medicamentos que tienen la estrellita roja y la estrellita verde en la caja. Y eso significa, además, no tan solo que son medicamentos que actúan a nivel de nuestro sistema nervioso central, sino que desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, son medicamentos que tienen que ser con receta, por supuesto, o sea, tienen que tener una revisión del médico y son con receta retenida, ¿ya? O sea, cuando van a la farmacia, sea cual sea la farmacia, comunitaria, hospital, yo se la retengo al paciente, a la persona, al usuario, y le tengo que tomar los datos, ¿ya? Ciertos datos como sus datos personales, con su firma, etcétera, y esto va a un registro. ¿Ya? Un registro que la autoridad sanitaria, ¿verdad?, el ISP, las Ceremis también, nos pueden consultar y nos pueden, digamos, auditar para el punto de vista del expendio. Y eso es súper importante porque estos fármacos a veces puede haber, a veces incluso las personas a veces se molestan o se enojan cuando les pedimos el carnet. Sí. ¿Ya? Y es porque, una es por ley, ¿cierto? Pero por otro lado también es que, viéndolo desde el punto de vista macro, es porque son fármacos que pueden tener un efecto importante, una farmacodinámica importante, y tenemos que resguardar que haya sido evaluado por médico, que esté en un tratamiento activo y por supuesto que los datos correspondan. Bueno, nosotros vamos a hablar después un poquito del mal uso o abuso de esas cosas. Uno sabe que se ocupan con otros fines no terapéuticos, digamos, desde esa línea. No, pero nos queda muy claro ese proceso. Entonces, y
¿Solamente el médico puede expender medicamentos o solamente esos medicamentos que estábamos hablando bajo esas condiciones? Porque mucha gente dice, voy a ir a la farmacia para que el farmacéutico me sugiera. ¿Qué pasa ahí, Mati? Sí. Sí, por ley, los prescriptores en nuestro país son los médicos, ¿ya? Los odontólogos, las matronas y los médicos veterinarios. Esas son las 4 profesiones que actualmente pueden prescribir medicamentos, Ujú. donde el mayor porcentaje se concentra en la profesión médica, ¿ya? Desde la prescripción, desde el expendio, desde la dispensación, es el farmacéutico el profesional habilitado para hacerlo, ¿ya? Así que en ese contexto está como bien normado y bien regulado. Cuando una persona acude a la farmacia por alguna condición, ¿cierto? De necesidad de salud y pide hablar con el farmacéutico porque necesita ayuda, nosotros como farmacéuticos no podemos indicar fármacos para que tengan que ver con una prescripción de receta, ¿ya? O sea, nosotros podemos sugerir tratamientos de venta libre, ¿ya? Perfecto. En función de lo que estamos evaluando en ese minuto, ¿verdad? En donde yo diría, me atrevería a decir, me hago cargo de las palabras, que donde principalmente nuestro rol a nivel de esas consultas son de determinar, entre comillas, así como un triage, así como rápidamente qué riesgo hay para hacerle hincapié a la persona de, mire, ¿sabe qué? Esta condición, yo le puedo dar esto, que es de venta libre, etcétera, pero lo que usted requiere es una consulta ahora ya. O acuda a su centro de salud, a su SAPO, a su CEFAM, lo que sea, retome sus controles, etcétera. Como un poco esa retroalimentación. En general, porque como son de venta libre los fármacos, las personas a veces lo van a comprar, ¿no? Porque está de oferta, además, entonces una lata. Pero nosotros no podemos indicar ningún medicamento. Los farmacéuticos no prescriben, los farmacéuticos sugieren al equipo clínico, ¿verdad?, si hay alguna mejor alternativa o no. Y en ese contexto siempre tiene que ver de la mano de la necesidad de la persona y si vamos a sugerir algo en las farmacias es lo que son de dispensación directa. Perfecto, muy claro, muy claro. Claro, porque la gente cree que ahí está la solución, ¿ya? Y está en realidad poniéndolo en aprieto, bajo esa línea. Así es. Vamos con otra pregunta. Entremos un poco al tema del dolor, ¿ya? En el cual tú tienes tu experticia. ¿Cuáles son los medicamentos que generalmente se utilizan, Matías, para el manejo del dolor y el dolor crónico? A lo mejor podríamos separar lo que es dolor y dolor crónico también para que la gente lo entienda. Sí, bueno, aquí ya entramos en un tema que a mí me gusta mucho, me fascina y gracias también por la oportunidad de poder en este espacio poder contarle a la gente. La verdad es que el dolor, ¿cierto? Por definición de la IAS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia, ¿ya? Y es una experiencia que además se define como que puede ser real o potencial, ¿ya? Que se asocia o no a un daño tisular, ¿ya? Entonces ahí dice, chuta, ¿qué es? ¿Cómo lo digo en simple? O sea, y cuando me toca hablarle a la comunidad, hablarle a los pacientes, hablarle a los alumnos, es que me quedo con que el dolor es una experiencia y va a depender de cada persona cómo lo integra, porque depende de factores psicosociales, de factores de cómo ha sido cómo ha sido su relación con esa condición dolorosa de la persona previa, Exacto. ¿ya? Depende también, ¿cierto? La emoción. La emoción, o sea, el dolor en general se vincula a nivel cerebral, ¿cierto? El sistema nervioso con nuestros centros de la emoción, nuestros centros desde el punto de vista, involucra todo lo que tenga que ver con salud mental, ¿verdad? El ambiente, o sea, influye todo. Para mí, de verdad, aquí a lo mejor se van a enojar todas las demás especialidades, pero yo creo que el abordar y tratar el dolor, yo creo que es lo más difícil a nivel de salud, ¿ya? Porque es multifactorial, ¿ya? Por lo tanto, el dolor es eso, el dolor es el dolor. Y ahí uno puede separar distintas subcategorías de dolor, desde dolor oncológico, dolor agudo, dolor crónico, ¿ya? Dolor orofacial, que tiene que ver, ¿verdad? Que lo trabajan mucho, por ejemplo, el equipo de dentistas, que son especialistas en trastornos temporomandibulares, Claro. ¿verdad? Y ahí tenemos el dolor de cefalea, que lo ven mucho los neurólogos, etc. Entonces, el dolor postquirúrgico, que lo ven, ¿verdad?, el equipo de cirugía. Entonces, ahí uno va viendo que esta condición, que actualmente ya es una enfermedad propiamente tal, tiene que ver, es multifactorial y multiprofesional, ¿ya? Y en donde actualmente me dedico y ejerzo un poco más es lo que es el dolor crónico, ¿ya? Que por definición es el dolor que perdura por 3 meses o más, ¿ya? O sea, si uno lo ve en perspectiva, digo, y De piensa, manera continua, perdón, Mati. continuo, 3 ¿ya? meses es el Con- desde. Desde 3 meses o más. O sea, imagínense 3 meses con dolor, ¿ya?
qué empieza a pasar en nuestro día a día, en nuestras relaciones personales, yo como persona, ¿cierto? Me levanto todos los días, tengo un dolor, ¿cierto? En la rodilla, por ejemplo, y además me imposibilita hacer mi actividad de la vida diaria de forma tradicional, habitual. Me empiezo a frustrar, a lo mejor, me empieza a dar rabia, me empieza a molestar. Entonces, y llega la familia de repente que no comprende y dice, oye, pero ¿por qué te dejáis tanto? Si, no es para tanto, ¿cierto? Entonces empiezan a afectar a otras emociones. Entonces el dolor crónico es uno de estos tipos de dolor, ¿verdad? Que está estudiado, está demostrado que es también desde el punto de vista de lo global, del abordaje, es multidisciplinario y es multifactorial, ¿ya? Porque involucra, digamos, influye el ambiente, las relaciones personales, la condición de salud, por supuesto. Digamos, depende mucho también de los factores de riesgo, el tipo de dolor, etcétera, etcétera. O sea, acá nosotros tenemos que pensar que es de partida, que es una persona integral, que nos Exacto. tenemos que preocupar de ella de dos distintas aristas para poder abordar ese dolor. Y retomando un poco la pregunta, ¿cuáles son los medicamentos de uso habitual bajo esas condiciones? Y qué bueno que tú dijiste el concepto de dolor, de verlo como una visión multifactorial, porque tiende a como focalizarse, como tú decías, de un dolor específico y nos ven, y tú diste un concepto que quiero destacar, la afectación de las actividades de la vida diaria de la persona. ¿Ya? Pareciera que el dolor es bastante más invalidante que solamente una molestia, que la gente tiende a como minimizarlo. Así es, ¿Mm? así es. De hecho, como batería de medicamentos, así como recurso farmacológico, lo que debiesen disponer, ¿verdad? Las unidades son principalmente analgésicos Ujú. orales, ¿verdad? Donde ahí tenemos distintos subgrupos, como el clásico, ¿verdad? Y a veces mal mirado, paracetamol, algunos antiinflamatorios, ¿verdad? Como los famosos AINES, ¿ya? Por nombrar solamente, que es muy conocido, el ibuprofeno, ketoprofeno, ¿verdad? Naproxeno, etcétera. Que después vamos a dar algunas recomendaciones de ello. También tenemos medicamentos ya cuando esta intensidad de dolor es más elevada. Tenemos los fármacos opioides, ¿ya? Que son medicamentos que se utilizan para un dolor ya más moderado a severo, que actúan a nivel del sistema nervioso central, que son los derivados de la morfina. Exacto. Y también tenemos los medicamentos, los coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Son fármacos o grupos farmacológicos que, no siendo analgésicos, se utilizan para abordar ciertos tipos de dolor, como por ejemplo algunos antidepresivos, algunos anticonvulsivos que se utilizan para la epilepsia, por ejemplo, como por ejemplo la carbamazepina, ¿verdad? Algunos antidepresivos duales, como la venlafaxina, y ahí empiezan a aparecer muchos nombres, Sí. que la idea no es que la gente se quede con el nombre, porque eso no es lo importante es que hay distintos grupos farmacológicos para poder abordar el dolor, donde muchas veces las personas, a veces y principalmente, y esto que lo quiero destacar desde ya, para el dolor crónico, la terapia farmacológica no es la primera línea, ¿ya? Mira qué importante. Eso es lo primero que quiero ¿Y destacar, por qué, Mati? porque está demostrado que principalmente la primera línea tiene que ver con la psicoterapia, ¿ya? Todo lo que es la terapia cognitivo-conductual, Sí. la educación y el ejercicio, ¿ya? El moverse, movimiento. Con eso superamos y abarcamos gran parte de los distintos diagnósticos de dolor crónico. Le voy a volver a repetir: ejercicio y terapia a nivel de salud mental, de terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Luego, si eso no. Perdón, Mati, ejercicio para que la gente también lo entienda. No, no significa que tiene que ir a correr una maratón. Un No, claro, claro, ejercicio. claro. Aquí están los equipos, y ahí yo destaco también la labor de los equipos kinesiólogos, Exacto. ¿cierto? Que son capos, son geniales para esto. De hecho, una unidad importante de rehabilitación de dolor que tengo la fortuna de trabajar sería cierto absurdo si no tuviese estos profesionales, porque ellos son el motor, ¿ya? ¿Cierto? Los fisiatras, los terapeutas ocupacionales, etcétera, pero es el movimiento y la terapia, ¿cierto? A nivel de salud mental, de terapia cognitivo-conductual, que es una de las más conocidas, pero hay más. Y paralelamente, o en un nivel 2, por así decirlo, está los fármacos, ¿ya? Así que para que también, ahí podemos pasar algunos comentarios, pero
para que también lo veamos desde entradita. Y ahí tú aprovechar de preguntar, porque la gente, claro, tiene todo un clic. Entonces, ven estas cosas y dicen, esto es coayudante. Pero si yo no tengo depresión, ¿por qué me están dando eso? Expliquémosle a la gente que a veces no es solo un fármaco, sino que necesitan como todo un dispositivo farmacológico, que entre la suma de este más este van a generar ese proceso para que la gente pueda entender y no vaya como entendiéndolo como islas separadas. Eso es súper importante, Rodrigo, súper importante porque para dolor, para abordar el dolor, no hay un esquema, no hay una receta, Exacto. ¿ya? No hay un esquema de tengo que usar paracetamol, un antiinflamatorio, un opioide, un coadyuvante. No. De hecho, muchas de estas condiciones de dolor crónico, recuerden que estamos en el paraguas de dolor crónico, Exacto. ¿ya? Se utilizan muchas veces, más que un analgésico, vamos a utilizar probablemente un medicamento de clasificación farmacológica, un antidepresivo dual. ¿Y por qué? Porque la condición que ocurre a nivel de nuestro cerebro, que ha recibido por meses o incluso años estas señales de dolor, hay una alteración a nivel, ¿cierto?, neuroquímico en nuestro sistema nervioso que tiene muchas alteraciones, ¿verdad?, a nivel de neurotransmisores, ya como como la noradrenalina, Serotonina. la serotonina, ¿ya?, que influyen en estos mecanismos para el dolor crónico, en donde un antidepresivo dual, entre comillas, me va a restablecer estos niveles desregulados, complementado con la terapia física y la terapia, ¿cierto?, de salud mental. ¿Y por qué lo digo así? Porque va a depender siempre del contexto. O sea, obviamente si una persona está con mucho dolor, está gritando de dolor, claramente tengo que tratar ese dolor antes de Exacto. poder hacer otras cosas, ¿cierto? Pero para que comprendamos que cuando ya esto está estabilizado, tenemos que ir paralelamente con ejercicio y actividades, ¿verdad?, a nivel de psicoterapia. Y por eso, volviendo a la pregunta, muchas veces una persona, dependiendo del dolor crónico, dependiendo del diagnóstico, con un antidepresivo dual es suficiente. No requiere ni tomar paracetamol, ni AINES, ni otro tipo de fármaco. Otras condiciones de dolor en otras personas va a requerir paracetamol, va a requerir algún opioide a lo mejor, Ujú. va a requerir algún antiinflamatorio en caso de crisis, ya, etcétera, etcétera. O sea, eso no es para todos lo mismo, ni las mismas dosis, ni el mismo tiempo. Perfecto, sí, porque mucha gente también lo que hace es que replica. Si le funcionó a mi marido, me funcionará a mí, ¿ya? Entonces, hay algunos vicios del sistema O sea, que... eso ocurre en todas las patologías, no Sí, tan solo en sí. dolor. Así que es un déficit que tenemos a nivel, yo creo, de idiosincrasia. Ya es Mm. parte de nuestra cultura con respecto a los medicamentos, que no le tomamos un poquito el peso que conlleva el tomar un medicamento. Entonces, claro, la persona, mi vecino, ¿cierto? Tuvo esto, tomó esto, se le pasó, bueno, porque a mí no se me va a pasar. Exacto. Y a lo mejor, y aquí ya me voy a poner un poquito más técnico, en mi cuerpo, ¿cierto? Tengo una alteración, aquí ya me fui por un carril, pero tengo una alteración genética, por ejemplo, en donde ese fármaco para mí es tóxico. Exacto. Entonces, si yo no estoy bajo seguimiento, podría generar un problema de salud. Entonces, súper importante no sugerir Mm. ni recomendar tratamientos que son prescritos por el médico. Sí, bueno, conversábamos también esto, el tema de las personas mayores, que también se da mucho. Que es un gran, hemos tomado como grandes mensajes, Sí. los vamos a retomar al final para que la gente lo tenga. Vamos con otra pregunta en relación a esto. ¿Ya? Existe, y tomando una problemática ética, que lo conversamos también, Mati, ¿ya? Existe un uso indiscriminado y no regulado del uso de analgésicos, antiinflamatorios y opioides, ¿ya? ¿Y qué riesgo conlleva esto? ¿Ah? Uy, al cuello la pregunta, ¿cierto? Directamente, Directo. directamente. Eh, yo creo que el uso de medicamentos, en general, sea cual Ujú. sea, ¿ya? Hoy estamos en un contexto más analgésico, ¿verdad? Tratamiento Exacto. del dolor. eh, la automedicación, ¿ya? Ocurre en nuestro país y ocurre por diversas razones, ¿ya? Acá yo voy a hablar más desde la experiencia, Por supuesto, ¿cierto? por supuesto. Que nos toca ver en el día a día, en donde aquí podemos tener factores de salud pública, ¿cierto? A lo mejor desde el acceso a la atención, a veces muy lento, a veces no cumple con las expectativas de Mm, las personas, sí. ¿cierto? Un ejemplo nomás, que a veces van a un centro de salud y dicen, me dieron solo paracetamol, ¿cierto? Bueno, sí, muy, muy usado ese concepto. ¿Para qué voy a ir si me van a dar eso? Mm, Y a lo mejor, efectivamente,
el paracetamol era lo que necesitaba por un periodo agudo, pero Mm. podría ser eso un factor, ¿cierto? El tema de salud pública. También hay temas de educación propiamente tal con respecto al medicamento, ¿ya? Em, en donde no tenemos la, la- la importancia, no le otorgamos la importancia a el consumo, la administración de un fármaco, ¿ya? No le tomamos el peso de lo que eso significa. Y eso también le genera un valor mínimo, ¿cierto? Y es un producto de consumo, lamentablemente, Sí. en donde discutíamos paralelamente, el viernes me tocó estar en la Universidad de Chile en un conversatorio de innovación y regulaciones de medicamentos. Y ahí, ¿cierto? Estuvimos con el presidente del Colegio Farmacéutico, donde él mencionaba que el medicamento es un bien de consumo y un bien social. Nosotros que veníamos de la universidad no íbamos más para la parte social, Claro. sacarlo del bien de consumo, pero en verdad es un bien de consumo, Sí. porque hay que comprarlo y hay que pagarlo. Bueno, entonces las personas como que estos valores están como bien bajitos y la verdad es, tomemos nomás, no pasa nada. Si es Mm. un fármaco que compro ¿cierto? En la farmacia, qué sé yo. Más si a veces pasa, y aquí me hago cargo de mis palabras también, que fármacos que muchas veces son con presentación de receta, se venden sin receta. ¿Cierto? Entonces también se le va quitando, y haciendo ahí un mea culpa a nuestra profesión, se le va quitando el valor agregado al respeto al medicamento. ¿Ya? Entonces, por distintos factores, ya sea salud pública, factores económicos, factores educacional, empezamos a recurrir también a lo que es la automedicación. También pasa que en nuestra sociedad actual queremos todo rápido, Sí. queremos todo para ayer. Entonces, también dejamos de lado un poco lo que son los cambios en el estilo de vida, ¿ya? Y eso, ¿para qué lo voy a hacer? Si tomando algo se me va a pasar más rápido, ¿cierto? Y de repente pasamos por, entre comillas, moda, ¿cierto? El fármaco para, no sé, bajar de peso, la inyección para, ¿cierto? Sí. Más joven, Mm. etcétera, etcétera. Y son medicamentos, o sea, hay que tomarle el peso a eso. Por lo tanto, hay uso indiscriminado. Y eso también se puede complementar por la forma en cual nosotros adquirimos los medicamentos, Sí. ya como usuario. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué ejemplo? O sea, todos los sábados lo veo, voy a la feria, yo acá en donde vivo, y está el puesto establecido de venta de medicamentos. O sea, ya no es un paño con No, cajas, no. ya son mesas, están clasificados. Y digo, aquí hemos llegado. Entonces, y lamentablemente uno dice, bueno, ¿y por qué no hacen algo? Eh, Eso desde el punto de vista de denunciar eso, ¿cierto? Hay que hacerlo como persona natural. Entonces eso también genera un tema administrativo, tiempo, etcétera, donde las autoridades lamentablemente no están con tanta capacidad para Exacto. poder fiscalizar eso. Y ahí ustedes pueden ver las noticias que han salido muchas. Sí. Hay harto tema con respecto al uso, a la venta de medicamentos en las ferias, En las ¿verdad? redes Las redes sociales. sociales, lo mismo también. Entonces, ahí haciendo como un poco ya ligándolo con lo que estamos conversando, cuando uno compra un medicamento en un lugar no establecido, que sea una farmacia, se arriesga a muchas cosas, ¿ya? Se arriesga primero a que el fármaco no haya estado almacenado en las condiciones que garantiza su efectividad, ¿ya? Segundo, que el fármaco sea un fármaco que esté adulterado, Ujú. ¿ya? Tercero, que puede ser un fármaco falsificado, porque no Exacto. tenemos la trazabilidad, no tenemos la certeza de dónde el origen, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, finalmente, si bien en la feria y en otros lugares voy a comprar un fármaco que ni siquiera sé si necesito porque no he tenido evaluación médica, me estoy arriesgando a mucho más, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la automedicación es multifactorial y hay que verlo también como un tema súper con altura de mira. O sea, Sí. cuando a mí me toca ver una persona que toma fármacos por su propia cuenta, hay que revisar por qué lo hace y cuál es el objetivo de eso. Y a lo mejor es un fármaco que finalmente podríamos agregárselo con seguimiento en la misma institución, ¿cierto? Exacto. O si amerita suspenderlo, se hablará con la persona, ¿cierto? Para que esté consciente de eso y con el equipo clínico, ¿ya? Porque además, aquí no hemos tocado ese tema, pero cuando tomamos muchos fármacos pueden ocurrir, ¿cierto? Interacciones, efectos Exacto. adversos, etcétera. Exacto. Y desde ese punto de vista, y así como un mea culpa, ¿ya? ¿Tú crees que falta psicoeducación? Porque lo que estás planteando tú es tremendamente relevante, ¿ya?
pero no sé, como ciudadano común y silvestre, así como oyente de un podcast o lector de noticias o que veo en Google, no sale, uno no encuentra tanta información. Hay pequeñas campañas, pero no he visto una campaña un poquito más agresiva sobre lo que tú estás planteando, Mati. O sea, ahí haciendo uso de sus palabras, creo que esto de la educación, justamente es eso, educación, y tiene que vincularse con el Ministerio de Educación. O sea, el educar sobre medicamentos debiese ser desde la básica, ¿ya? Yo tuve una experiencia muy bonita cuando estaba en la universidad, haciendo un diplomado de farmacia, en donde como actividad de la parte de farmacia clínica teníamos que hacer un taller para educar a las personas, pero eran distintos grupos etarios. Y a nosotros nos tocó niños de kinder. Mira, Y dije, chuta, ¿y cómo lo hacemos acá, po? Y estuvimos con un equipo muy, muy entretenido, muy potente de compañeros de QF. Y fuimos a un jardín, a Isla de Maipo, donde yo vivo. Bueno, vive mi familia. Y fuimos a un jardín de pequeños y pequeñas de 5 años. Y le hicimos una historia con títeres, ¿ya? De las vacunas. Yo siempre me acuerdo porque yo tenía vacuna man. Y ahí le explicamos con títeres, o sea, una cuestión súper artesanal, súper sencilla. y contingente para ellos. Esto estamos hablando que esto fue hace 10 años, ¿ya? Ujú. ¿Por qué era importante las vacunas? ¿Ya? Entonces, espero que así haya impactado en ellos, pero me imagino que en esas personas que tuvieron esa presentación iban a tener otros conceptos de las vacunas. Y a lo mejor ese pequeño que vio eso, a lo mejor iba a ser un promotor de estas medidas de salud pública, Exacto. ¿cierto? Y a lo mejor esa persona le iba a después a educar a su mamá, porque es un poco lo que busca, o a educar a sus tíos, qué sé yo. Mm. ¿Por qué son importantes las vacunas, por ejemplo? Hoy en día tenemos redes sociales que uno encuentra de todo, De todo. ¿ya? Y se va generando una bola de nieve con respecto a desmentir muchas veces en España le llaman los bulos, ¿cierto? Estas falacias. Pero con esa experiencia le quiero decir que es súper importante esto que parte desde la base. Y la base es la educación para todo. Y esto debiésemos estarlo conversando en tercero básico, cuarto básico, quinto básico, y así hacia arriba. Y ojalá sean ramos que sean desde nuestra formación integral. Si puedo comentar otra Por experiencia, supuesto, por supuesto. nos tocó a nosotros también, ahí estaba la universidad, teníamos una comisión que se llama la Comisión Uso Racional del Medicamento. Y fuimos a un colegio que estaba cerca de la facultad, nuestra facultad quedaba allá en Olivo, en Independencia. Y al frente ahí habían varios colegios públicos. Y nosotros nos tocó ir a hacer una charla de salud sexual, ¿ya? A personas, a alumnos y alumnas de octavo básico. Y donde explicamos cosas básicas, o sea, uso del preservativo, qué es el condón, ¿cierto? Medicamento anticonceptivo, etc. Y al final de la charla, digamos, se nos acercaron, nosotros estábamos en cuarto de U, cuarto universidad. Se nos acercaron dos chicas y me decían, oigan, nos agradecieron la vida, el haber ido a contarle esto, y estaban en el octavo básico y ya eran mamás. Entonces, me dice, chuta, Si hubiese sabido antes, llegamos tarde. claro. Llegamos tarde. Entonces, esto para mí son experiencias que me han impulsado un poco a hacer estas actividades, a poder educar en donde más se pueda, donde llegar a mayor cantidad de personas, porque esto es conversar, es educar, es llevar la información. No sacamos nada con tener hacer una muy robusta investigación, ¿cierto? Si queda en la academia, por ejemplo, Exacto. o en las instituciones. Esto tiene que llegar a la población. Tiene que En permear. ese contexto, respondiendo nuevamente a la pregunta, tiene que ver con respecto a esto. Tiene que estar charlas de uso racional en los colegios, en las universidades, a la comunidad, en la junta de vecinos, en todos lados que se pueda. Exacto. Y tú ves, así como mirando proyectivamente, ¿ves eso? ¿Lo ves con buenos ojos? Yo creo que estas instancias son valiosísimas, ¿ya? Sin embargo, aquí también, entre comillas, si bien no me sé el dato, pero no es tan limitante desde el punto de vista tecnológico para las personas que van a ver este podcast, porque hay grupos que todavía, ¿cierto?, no tienen No acceso a tienen internet, acceso. no tienen a lo mejor un dispositivo, etc. Sin embargo, se abarca la mayor cantidad. Pero yo creo que lo veo positivo utilizando esta herramienta para poder hacer estas actividades. Y a lo mejor que si la persona o el lugar no tiene el recurso, bueno, juntar a varios, ¿cierto? Y poder pasar como entre comillas, como antes uno veía las películas y colocarlo. Si también, o sea, yo creo que, y aún así, si no hay nada, con un papelógrafo, ¿cierto? Una cartulina, así, para poder educar, insisto, no se requiere nada más que las ganas de poder conversar. Y para eso yo creo que
si le vemos como barrera, claro, yo creo que y como farmacéuticos somos profesionales bien, como se nos dice, ratón de laboratorio. Mm, Como que le tenemos un poco miedo a las cámaras, a conversar, porque nuestra base es muy científica, muy ruda, muy dura. sí. Entonces como que, no, yo hago mi pega, pero no me conversen, yo estoy bien acá, no me molesten. Entonces eso también nos limita con respecto a llegar con el mensaje, ¿ya? Mm, Pero sin embargo yo creo que actualmente yo diría que no tenemos excusas para no poder entregar esta información en donde sea que fuese, habiendo o no habiendo recursos tecnológicos. O sea, hoy, y claro, eso también depende a veces de las voluntades y muchas veces los los tiempos, tiempos. hay distintos, también multifactorial que puede involucrar en que eso nos limite. Exacto, exacto. No, muy claro, Mati, muy claro. Vamos con otra. ¿Ya? Un poco ligada a eso, ¿ya? Que tu opinión en relación a esta venta indiscriminada en ferias libres, internet, aplicaciones, ¿ya? ¿Cómo crees cómo podemos salvar esa tremenda problemática y ese riesgo? Tú planteaste todos los riesgos que significa el adquirir un medicamento no teniendo todas esas certezas, esos 4 puntos que tú numeraste. ¿Cómo podemos ver? Porque en realidad pareciera que todo apunta hacia allá y está en esta farmacia establecida en la feria o están a un clic actualmente. Sí, yo creo que ahí el mensaje o el análisis un poco de esto es justamente analizar el por qué las personas adquieren medicamentos en estos puntos no establecidos, ¿ya? Más que la parte, ¿cierto?, punitiva, Ujú, castigadora a la persona que lo adquiere. Porque yo me pregunto, si tenemos políticas públicas de GES, ¿cierto?, que nos garantizan en general, en la mayor cantidad de los tratamientos, las patologías, perdón, los tratamientos farmacológicos que están sí, disponibles tanto en la atención primaria, en los hospitales y los que son del servicio seguro privado, con convenio también, con sus farmacias. también. Mi pregunta es por qué y la mayoría están cubiertos, o sea, en Mm, estricto rigor son prácticamente costo cero, ¿por qué adquieren medicamentos en lugares no establecidos? Entonces, y ahí volvemos un poco a lo que estábamos conversando recién. Yo creo que va por temas de educación, de nivel de educativo. Yo me atrevería a decir que principalmente las personas que adquieren en- en estos lugares porque no han tenido una oportunidad, ¿verdad?, de poder conversar esto, ujú. de poder comprender que eso que está ahí, que está más barato, ¿ya? No necesariamente es lo que requiere o no se comprenden los riesgos que eso podría tener, ¿ya? Y también se liga un poco a lo que conversamos anteriormente con respecto al mirar al fármaco como, al medicamento como un producto más, ¿no? O sea, Exacto. en algún minuto nosotros en el año 2011 más o menos, no está, porque nosotros también tenemos nuestro lado negro, ¿cierto? La farmacéutica y la farmacia con el tema de la colusión. Sí, O sea, sí, hay sí. que decirlo, Sí, por ¿cierto? supuesto. Porque esto se ve como en el mercado, pues en el mercado se comercializan cosas. Y en algún minuto se quería que los medicamentos que son de venta libre, que se conocen con las siglas OTC, que significa over the counter, como sobre el mostrador, Ujú. salieran de las farmacias y se empezaran a vender, a expender en otros centros, por ejemplo, las bencineras, en los supermercados que estén más disponibles. Y eso para nosotros era como garrafal, o Mm, sea, era crítico, porque eso iba a promover la por supuesto, automedicación, por supuesto. ¿ya? Afortunadamente eso no prosperó, donde en países que así ocurrió, años después tuvo que derogarse, dirimirse esa condición porque empezaron a haber más intoxicaciones, más problemas de Exacto. salud, etc. Sin embargo, siempre eso está, siempre eso está ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esto tal vez no es tan solo la población esta mirada al fármaco, sino que son miradas países. Lo vemos como algo que necesito dinero, Sí, entonces claro, nosotros estamos en esa posición de que tenemos que balancear, ¿cierto? Y un poco abogar porque esto sea lo más equitativo y equilibrado posible, pero nosotros como farmacéuticos y la farmacia muchas veces no nos corresponde eso, ¿ya? Pero con respecto a adquirir los fármacos, yo, digamos, resumiendo, va con necesidades sociales, necesidades, ¿cierto?, de salud que no han sido probablemente resueltas por política pública, ¿ya? exacto. Así que yo creo que es más profundo el análisis que solo lo compré ahí porque estaba más barato. Sí, 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 porque pareciera que es una visión bastante simplista, ¿ya? Solo el precio, ¿ya? Pero qué bueno que tú dijiste eso de la colusión, ¿ah? No lo habíamos tocado, pero un tema que, claro, hay como un mea culpa y decir, oh, ¿ya? Algo Absolutamente. pasó, sí, totalmente.
Vamos con otra pregunta, Matías. En relación al, ya pensemos en una persona que hizo su compra adecuada, sigue todas estas normas que tú estás diciendo. ¿Cuál es la forma correcta de almacenar y desechar los fármacos? Porque tenemos que saber que los fármacos vencen también, ¿ya? Todos pensamos, o muchos pensamos que el fármaco está ahí 10 años, lo puedo tomar y sigue con el mismo funcionamiento. Entonces, para que la gente también sepa cuál es la forma correcta. Sí, eso también es una pregunta y yo le agradezco que tal vez uno lo puede decir como que es muy sencilla, pero la verdad es que impacta mucho, Mm. ¿ya? Parte de que el medicamento haga su efecto, para lo cual fue creado, depende mucho de cómo se almacena, ¿ya? De cómo se conserva. Y ahí un poco ligado con todo lo anterior, cuando un medicamento llega a estos lugares establecidos, ¿cierto? Se ha garantizado desde que se fabricó una temperatura de almacenamiento, una humedad de almacenamiento, una condición de almacenamiento, ¿ya? Si son fármacos orales, principalmente, ¿cierto? Hay temperaturas que pueden variar. Si son fármacos de condición de almacenamiento refrigerado, como por ejemplo, los más utilizados son la insulina, Ujú. también tiene una condición de almacenamiento que es bajo estrictas medidas de temperatura. Entonces, eso, como para entrar, me garantiza que lo que yo voy a utilizar va a tener cierto efecto, ¿ya? Que está garantizado por el laboratorio. Y ahí podríamos explicar la pregunta dependiendo del tipo de fármaco. O sea, si estamos hablando de fármacos de uso a temperatura ambiente, ¿ya? Principalmente comprimidos, cápsulas, Exacto. ¿verdad? Actualmente la norma va, ¿cierto? Que el almacenamiento debe ser un lugar fresco, seco, alejado de la luz directa, controlando, ojalá, la humedad, ¿verdad? Y eso significa, uno dice, pero ¿cómo hago eso en la casa, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que no exceda los 30 grados en verano, principalmente, Ujú. porque ahora en invierno no superamos esa temperatura, Exacto. pero en verano sí, por lo tanto que no supere eso. No guardarlos, por ejemplo, en la cocina, ¿ya? Por los cambios de Por los temperatura. cambios de temperatura, cuando uno pone la tetera, el hervidor, lo que sea, genera vapor o cocina, y eso aumenta, ¿cierto?, la humedad relativa, y eso puede alterar ciertos medicamentos. Por lo tanto, no debiese ser un lugar de almacenamiento. El mismo baño, cuando uno se baña también lo mismo, el vapor. Por lo tanto, en general, estos medicamentos que son los comprimidos habitualmente debiesen estar en un lugar. ¿Qué se recomienda? Una caja plástica con tapa, ¿cierto? Habitualmente en los dormitorios, ¿cierto? Que tengan un espacio o alguna sala, qué sé yo, sala de trabajo, una pieza en donde no esté directo a la luz, alejado, ¿cierto?, de fuentes de calor directa. Perfecto. ¿Y por qué en una caja? Y a lo mejor puede sonar como cliché, pero es importante porque ¿qué ocurre cuando que hay una consecuencia de que es una consecuencia negativa de tener medicamento en casa, que son las intoxicaciones, Sí, ¿ya? Y principalmente ocurre con pequeños, sí. ¿ya? ¿Y por qué? Porque uno ve los fármacos hoy en día y para cualquiera, ¿cierto? Cada vez tienen más colores, más forma y son llamativos, por lo tanto, piensan que son dulces y ocurren intoxicaciones. Por lo tanto, siempre esté tapado, cerrado, alejado del alcance de los niños, ¿ya? Y lo recalco porque es importante que así sea. Sí. Ese es como el grupo de los fármacos tradicionales. El otro grupo de fármacos, que son los refrigerados, ¿ya? Súper importante, como bien lo dice el nombre, mantener esa condición, ¿ya? Y es por eso que nosotros en las farmacias, cuando una persona, por ejemplo, va a buscar sus... Voy a tomar el ejemplo de la insulina porque es el más común, Más común, sí. ¿cierto? Ya sea vial o lápiz, debiese ir, ¿cierto? Con su cooler, habitualmente van con su cooler, ahí, ¿cierto? Ahí bien playero, con sus unidades refrigerantes, para garantizar esta Exacto. condición de almacenamiento. A veces, si eso no ocurre, nosotros en las farmacias tenemos, no siempre, pero hay un stock reducido de estas bolsas térmicas, ¿ya? Ah, perfecto. Que en la farmacia cadena la entregan por venta, digamos, Sí, pero nosotros en sí. parte pública muchas veces no nos llegan lo que quisiéramos, pero tenemos para siempre, porque siempre el medicamento se tiene que entregar, dispensar con esa condición, con esa salvaguarda, en donde va la bolsa térmica, su gel pack, ¿verdad? Su hielito, en donde no tiene que tocar directamente el fármaco, y el producto refrigerado. Y ahí uno le indica a la persona que si estamos en verano, por ejemplo, un tip a lo mejor súper obvio, pero cuando uno va en verano a buscar estos tipos de medicamentos, rápidamente debe irse a su casa Exacto. para dejarlo en el refrigerador, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que la persona, ¿qué es lo que hace? Habitualmente va tempranito a la farmacia, porque es como donde más se demora, donde más invertir tiempo, y después va a hacer múltiples otras cosas. Pasa al mall, claro. De verdad, y eso Sí. ocurre. Entonces, eso puede generar que
en algún minuto la cadena de frío podría perderse, Mm. ¿ya? Porque esto garantiza 1 o 2 horas, digamos, de trayecto. Entonces, con respecto a lo refrigerado, eso. Y también, si me permite dar un tip con respecto a la Por insulina, supuesto. una vez que también es importante, que hay que ver igual cada tipo de insulina, pero en general, cuando la insulina se administra por primera vez, es decir, la abrí para sacar mi primera dosis, la mayoría de la insulina, por eso digo ahí que hay que revisar igual el envase, después puede ser almacenada a temperatura ambiente. Mira, qué No bueno. es necesario que se mantenga refrigerado. Ahora, si uno por precaución lo quiere tener refrigerado, perfecto. Lo importante es que cuando vaya a hacer la administración lo saque una media hora antes para que adquiera temperatura ambiente. ¿Ya? Pero Perfecto. podría, en invierno ahora es una época, otoño-invierno es una época adecuada porque no sopesamos esas temperaturas. ¿Ya? Pero si la insulina está cerrada, sí o sí tiene que estar refrigerada. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí tenemos distintos tipos de medicamentos con distintos tipos de conservaciones que tenemos que garantizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos puede haber una degradación del principio activo, ¿ya? ¿Y eso qué significa en palabras simples? Que la potencia para lo cual fue creado no va a ser la óptima y podría no tener el efecto esperado, o podrían generarse productos tóxicos o productos no deseados si no lo almacené adecuadamente, ¿cierto? Por ejemplo, en los jarabes, uno que es lo que evalúa si hubo cambio en la coloración, ¿verdad? O uno lo abre si hubo Sí, enranciamiento, exacto. sobre todo los niños, que son los que principalmente usan jarabe, para los que somos padres estamos ahí siempre atentos, ¿verdad? Y a lo mejor también un tip súper obvio, pero cuando uno abre un jarabe, ¿ya? Anote la fecha en que lo abrió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay jarabes que duran, una vez abierto, debe utilizarlo dentro de 7 días, como muchos antibióticos, por ejemplo. Eso sale Eso sale en especificado. el envase, Perfecto. ¿ya? Tanto en la cajita como en el prospecto, que nadie lee, Sí, y ahí también hay una especie de, de, ¿cómo se llama?, de declaración hacia los que lo fabrican, porque esa cuestión nadie la lee porque es muy chica, o sea, la letra es enana. es así, sí. Pero se supone que se está mejorando para que eso sea un acceso más, ya sea a través de código QR, se puede leer. Ahí dice las condiciones de almacenamiento y entrega mucha otra información además de ese prospecto. Y ahí menciona, si, dependiendo del fármaco, se abrió, ¿cierto? Mantener almacenado, alejado de la luz, máximo 7 días. Ujú. Otros, si lo refrigeró, máximo 14 días. Sale. Y ahí eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces pasa que estoy en ese tratamiento, el tratamiento era por 4 días, por ejemplo, estoy inventando, me sobró fármaco, lo dejé en el refri. Exacto. Y pasaron meses. Y después volví a tener la misma condición y, mira, qué bueno, tengo este fármaco. Y ese ya está caducado absolutamente. ¿Ya? Versus otros jarabes, por ejemplo, que la condición de almacenamiento y conservación es utilícelo hasta que se acabe. Perfecto. ¿Ya? Y eso va, obviamente, en las condiciones que ahí mencionan, que alejaba la luz y ¿ya? Entonces, por eso es súper importante leer muchas veces el producto, ¿ya? Generalmente nosotros en las farmacias de hospital le entregamos esa información al paciente, ¿ya? Así como, oiga, está usando este fármaco, la principal, Ojo con esto. 14 días, y si le sobró, se desecha y nada más, ¿ya? Entonces es importante eso, que a veces uno lo mira como algo obvio, pero la verdad es que no. Siempre es importante recalcarlo y comentarlo. Y a lo mejor otro tips que pasa mucho es que algunas personas guardan los medicamentos, por ejemplo, en la guantera del auto, Sí, ¿ya? Fármacos, aunque sea un comprimido. En el auto, habitualmente en verano sobre todo, 40, 50 grados fácil, ¿ya? Y eso sí es una temperatura de condición que podría alterar cualquier fármaco. Así que por lo tanto, no es un lugar de no almacenamiento el de más fármaco la adecuado. guantera, ¿ya? Así que eso con respecto a la conservación y digamos, almacenamiento de los fármacos. Ahora, si eso lo llevamos un poco a la parte que mencionábamos anteriormente de las ferias, por ejemplo, las ferias no tienen control de temperatura, hay control de humedad. Claro. Y volvemos nuevamente a esta falta de respeto del medicamento, que uno no le toma el peso a eso, pero es súper importante. Claro. ¿Y cómo desechamos el medicamento? ¿Se bota la cajita? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso más seguro? Eso es súper importante. La verdad es que hay movimiento, hay iniciativas a nivel país con respecto a los desechos que genera, ¿cierto?, el medicamento, la industria en general, pero los medicamentos de uso común, ¿ya? Habitualmente, ¿qué es lo que uno hace? Si terminó el blister, a la basura común, ¿cierto? Pero a veces cuando quedan medicamentos también lo tiro a la basura común, ¿cierto? Claro. O a veces al desagüe. Y eso ahí podemos adentrarnos en todo un mundo también desde el punto de vista de la contaminación de hoy en día de aguas De agua. con Sí. respecto a residuos de medicamentos. O sea, se han hecho estudios en el sur, ¿cierto?
de análisis de agua donde han salido trazas de antibióticos, de benzodiazepina, etc. ¿Ya? Y eso podría impactar también en la biodiversidad. ¿Cómo debiésemos eliminar un medicamento en general? Si son solo los blisters en general, lo que ya deseché, que aluminio, podría reciclarse las Exacto. cajas al reciclaje, ¿ya? Con respecto al frasco de vidrio, lavarlos, bueno, obviamente que no quede fármaco, lavarlos bien y Se recicla. al reciclarlo como vidrio, ¿ya? Y, por ejemplo, hay algunas personas que utilizan fármacos que son inyectables, ¿ya? Que son jeringas subcutáneas y a veces queda resto de medicamento. Nosotros, al menos en las instituciones públicas, algunos, la mayoría diría, tiene un sistema de eliminación de fármaco para la comunidad, entonces nosotros le hacemos hincapié, tráigamelo como el consejo casero es en una botella plástica, échelo ahí la aguja para que no haya riesgo de Exacto. cortopunzante y después en una caja de cartón y nosotros lo eliminamos adecuadamente bajo nuestro sistema de eliminación en las instituciones. Generalmente, claro, uno dice sí nunca al desagüe, ¿ya? Pero si quedan medicamentos de algún tratamiento, hoy en día igual lo que se le comenta a las personas, dado si no hay algún acceso a eliminarlo en alguna farmacia, en algún hospital, es diluirlo en el desagüe, ¿ya? Pero eso tiene ciertas El consecuencias. impacto que Entonces, tú decías. a futuro ojalá podamos tener una buena planta de administración de estos residuos, en donde hay algunas empresas que se están como poniendo este eslogan, ¿verdad?, de cero residuos, que seamos sustentables, y están poniendo contenedores para estos distintos tipos de envases, ¿cierto?, para poder hacer el tratamiento adecuado, ¿ya? Así que eso también yo creo que estamos al debe como país, porque esto Sí, pasa para todo, o sea, no solo para los medicamentos. sí, todo lo que es manejo de residuos. Es importante, varias cosas ahí que la gente vaya como recuperando y lo tenga presente, porque uno indiscriminadamente hace esto. ¿Ah? Sí. Vamos con otra pregunta, Mati. ¿Ya? ¿Tú consideras que el uso de fármacos es una herramienta necesaria para el bienestar de las personas? ¿Ya? Y en Chile, ¿tú crees que tenemos conciencia de esto, de la importancia del uso del fármaco? Porque se ha demonizado un poco ya en algunas líneas, ya ha habido mucha resistencia, así como no, esto no, ya, y están buscando como otras opciones. ¿Qué opinas tú desde esa mirada? O sea, yo creo que a título personal, absolutamente los medicamentos, ¿cierto?, son una herramienta clínica asistencial potentísima, ¿ya? O sea, la mayor cantidad de patologías se trata con medicamentos, Ujú. ¿ya? Por lo tanto, es un bien de salud, ¿cierto? En donde utilizado desde un punto de vista de un diagnóstico correcto, ¿cierto? La persona correcta, con el tratamiento adecuado, siendo adherente, por supuesto que es una herramienta potentísima para tratar, para prevenir, ¿cierto? Y en algunos casos para curar ciertas enfermedades, que es la génesis de los fármacos, ¿cierto? Exacto. Tratar, prevenir y curar enfermedades. Absolutamente sí, es una herramienta. Sin embargo, ¿verdad? Para que estas herramientas funcionen, esto tiene que ir de la mano también con el compromiso del que lo está tomando, del usuario, ¿cierto? O sea, si yo tengo hipertensión y no me tomo el fármaco, poco probable que controle la hipertensión, ¿cierto? Y eso también, y aquí viene, a lo mejor podemos eh, abrir la puerta para otro tema, otro concepto, que es el concepto de la adherencia terapéutica, Sí. ¿ya? Mucho hablamos de la adherencia, Mm. ¿cierto? La adherencia en general es el compromiso, ¿verdad?, de la toma de un fármaco en base a una indicación, que se lo da un profesional de la salud. Claro, en el papel re fácil, Sí. ¿cierto? Yo doy la receta, tómenselo, esto cada 8, esto cada 4, esto a 1 al día. Y la verdad es que es difícil ser adherente, Sí, po. Es que es un ¿ya? acto de fe que se hace. Claro. Ujú. Y ahí viene un poco con la pregunta, ¿cierto?, del peso que le tomamos a Mm. esto. En donde vemos que el medicamento que voy al control, ¿cierto?, que a lo mejor no es tan frecuente como yo quisiera, me dan la receta, me dan los fármacos, pero siento que, esto es una percepción mía, que las personas un poco se despersonalizan del tratamiento, por como que ya me dio los fármacos, pero como que nadie más se preocupa de mí, Mm. ¿ya? Y hay dos miradas también, que nosotros desde la mirada muy paternalista, ¿cierto?, que nos preocupamos mucho de la persona, a la mirada más de empoderar a la persona, de educarla, de que ella misma se interiorice en su condición de salud, para que ella misma, ¿verdad?, sepa el por qué toma el fármaco, para qué le va a hacer bien, para qué no le va a hacer bien, qué podría ocurrir si no lo toma, etcétera, etcétera. Y para que también diga, ah, chuta, bueno, por eso estoy tomando este fármaco. Exacto. Entonces, ahí va un poco de la mano con, desde el punto de vista del cómo podríamos
mejorar, ¿cierto? La adherencia, que la adherencia, al igual que los múltiples conceptos que hemos tomado, es multifactorial. No es solo Sí. que se me olvida, sino que es más complejo que eso. Sí, sí, no, concuerdo plenamente contigo. Una de las grandes problemáticas, la gente se siente un poquito mejor y ya mejor lo abandonamos y no entienden que, como tú decías, hay todo un proceso claramente determinado y que tiene evidencia, no es algo que arbitrariamente se determinó que eran 7, 14, 3, 4 días, es decir, tiene todo un esquema farmacológico como tú hablabas, Matías. Bueno, ahí, así, solo cortito, No, pero por con supuesto, dale. respecto a los esquemas de duración de tratamiento, aquí hay un movimiento muy importante a nivel país, que es con respecto al uso racional de los antibióticos, ¿ya? Mira, qué Eh, gran tema ese. que aquí ya no es para nada mi expertise, pero solo mencionar que es súper importante que de aquí al 2050 vamos a tener una crisis con respecto a el uso problemático de antibióticos, ¿ya? En el sentido de que muchas veces dentro de estos mismos fármacos que se adquieren en la feria, hay antibióticos. Y los antibióticos per se son uno de los grupos de fármacos que debe ser analizado y prescrito por el equipo clínico, el equipo médico, ¿ya? Y completar el tratamiento tal cual Exacto. se indica. ¿Por qué? Porque pasa mucho que estoy enfermo, ¿cierto? Muy mal, me empiezo a tomar el antibiótico, al día 3 me siento genial, ¿para qué lo voy a tomar más si ya estoy bien? No, porque eso puede, eso es parte de uno de los mecanismos que hay de resistencia de las bacterias, ¿ya? Y microorganismos. Por lo tanto, ahí solo quería meter la cuchara, pero decir que o sea, todos los tratamientos debiésemos ser adherentes, Sí. pero de verdad, en especial, especial atención al uso racional de antibióticos, que ahí uno coloca en Google, ¿cierto? Y ahí sí, a nivel país, hay hartas políticas, eh, hay harto programa y movimientos que se están haciendo a nivel de tanto a nivel de atención primaria, hospitales, etcétera, con respecto al uso racional de esto, porque podría ser muy complejo a futuro. Qué gran tema, qué gran Sí, tema. ese puede ser para Sí, otra. sí, te vamos a invitar nuevamente Claro, para hablar. o a lo mejor para que consideren ahí a otra persona, pero es un temón Sí, que creo que vale la pena mencionarlo. sí, de todas maneras. Y vamos con una última pregunta, Mati. ¿Qué mensaje, y ahí por favor te dejo la cámara, ¿ya? ¿Qué mensaje le dejarías tú a las personas en relación al uso, la adherencia, el manejo consciente, de todo lo que hemos conversado? Así como, ¿cuál sería nuestro leitmotiv, ya pensando en tu experticia, entre lo que tú has vivido, en este análisis entre crítico, positivista también? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Ya? Bueno, primero que todo, siempre consulten a su químico farmacéutico y química farmacéutica con respecto al uso de medicamentos. Em, Somos un profesional que estamos 100% disponible para la comunidad, ¿ya? Independiente de donde ustedes nos estén mirando, ¿cierto? Desde una farmacia comunitaria, farmacia cadena, hospitales, clínicas, etcétera. Siempre hay un farmacéutico detrás de las farmacias, por lo tanto, y siempre estamos disponibles para poder atender. Así que en ese concepto, am, utilícenlo, ¿ya? Recurran y pidan y soliciten hablar con el farmacéutico para alguna consulta de salud, para alguna consulta de medicamentos, ¿ya? Porque nosotros somos profesionales de la salud que nos vamos a encargar de realizar y de propiciar un uso racional de los medicamentos, ¿ya? Y eso se hace, ¿cierto?, con la persona, conversando, entrevistando, generando ahí un vínculo. Como parte de estas ideas, ¿verdad?, finales, es los medicamentos, por favor, siempre realice la adquisición en lugares establecidos, ¿ya? A lo mejor es frase cliché, pero no se automediquen, ¿ya? Porque eso puede generar a largo y a mediano y a corto plazo, ¿cierto? Más riesgos que beneficios, ¿ya? Cuando uno adquiere medicamentos en lugares no establecidos, nos arriesgamos a que estos medicamentos estén adulterados, sean falsificados o tengan algún problema de eficacia y toxicidad, ¿ya? Por lo tanto, no adquirir medicamentos en lugares no establecidos como ferias libres, internet, etcétera, menos si son medicamentos que debiesen ser bajo la prescripción de una receta médica, ¿ya? Y con respecto al manejo del dolor, siempre importante que el manejo del dolor, el dolor crónico en este caso, como lo conversamos un poquito más, es multifactorial, es multidisciplinario y en donde los medicamentos indicados por el equipo médico y siguiendo las recomendaciones, ¿verdad?, del equipo clínico y fomentando la adherencia por parte del farmacéutico, tienen su impacto, por supuesto, en la mejora global
pero siempre va de la mano con la realización de otras actividades como el ejercicio, ¿verdad? Y las terapias de salud mental. Eso es súper importante mencionar. El medicamento por sí solo va a contribuir en promedio en un 30% de la recuperación. Por lo tanto, no le atribuyamos todo lo mágico y todo el beneficio al medicamento, porque tenemos que hacer un cambio de estilo de vida global. Así que eso me gustaría como mensajes, eh, entre comillas, finales. No, no, muchas gracias, Mati. ¿Ya? Aprovechamos también, te vamos a dar un espacio porque tú haces relatorías, entonces para que des tu red social también, para que te puedan ubicar, si alguien está interesado que hables más sobre el tema. Te agradezco, fue un tema apasionante. Creo que todos hemos cometido algunos errores, me sentí muy identificado en algunas cosas que dijiste, pero te agradezco tu espacio, el tiempo, como a todos los invitados que están acá. Sí, por favor, para que puedas dar tu red social donde te puedan Sí. ubicar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo un Instagram que se llama QF-dolor-farmaliviarte, que es principalmente una instancia donde estoy recomendando algunas publicaciones o comparto cursos de otras instituciones como HCP y algunas actividades académicas que realizo con los distintos equipos, ¿cierto? Con actividades comunitarias, actividades académicas, etcétera. Así que para todos quienes puedan seguir, feliz. Y también, ¿cierto? No olvidar que el uso racional de medicamentos lo hacemos entre todas y todos. Así que eso, también agradecer este espacio, Rodrigo. Yo la verdad es que estoy tan contento como tú de poder participar acá, aportando un granito de arena. Y esto es como ¿cierto? Como la punta del iceberg, porque esto da para mucho. Pero sin embargo, de verdad, ojalá estos mensajes lleguen y con respecto a eso de sentirse de que yo he hecho muchos errores, todos lo hemos hecho, o sea, Sí, todos. Así sí. que lo importante es educar con cariño, con altura de mira y que lo que buscamos finalmente como parte del equipo de salud es que hacer una buena utilización del fármaco, o sea, que la pega esté, que el efecto farmacológico esté y con poco efecto adverso. Eso principalmente. Sí, no, muchas gracias. Aprovecho para recordarles que van a aparecer nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y nuevamente, muchas gracias, Matías, por este espacio, por tu tiempo, por toda la información que nos diste y los dejamos invitados para un siguiente capítulo. Nos vemos.